¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos, como todos los lunes, a partir de las 22 y en vivo por Canal de Noticias 24/7. Una jornada de lunes después de un fin de semana intenso, y no estamos hablando del clima ni del viento, estamos hablando de las elecciones, que también significaron desde el clima político nuevos aires en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. La de ayer fue una jornada más que interesante a propósito de esta elección municipal de medio término. Quizá la última elección de medio término, pero solo quizá. Ahora vamos a ver por qué. Y fue también una jornada en donde el oficialismo municipal se alzó con un triunfo que se materializa a partir de la obtención de 4 bancas en el Consejo Deliberante sobre 9 que estaban en juego. Así que vamos a hablar de este tema, vamos a hablar porque fue una jornada, como te decíamos, sumamente interesante, con boleta única electrónica y lo que permitió, además, muy ágilmente conocer los resultados de esta elección, al punto tal que pocos minutos después de las 7 de la tarde ya se sabía que a las 20 el oficialismo iba a dar una conferencia de prensa y se empezó a congregar inclusive la militancia fuera del edificio municipal, aquí en el centro de la ciudad de Neuquén, frente al monumento al general San Martín, precisamente para celebrar esos números de una elección que en términos proporcionales le dieron al MPN poco menos del 30% de los votos, pero le permitieron, como te decíamos recién, obtener obtener 4 de 9 bancas, algo así como casi un poquito menos de la mitad de las bancas que estaban en juego. Claudio Domínguez, encabezando la lista 151, obtuvo 31.300 votos. ¿Esto cuánto es? 30.000 votos en la ciudad de Neuquén. Es el 20%. ¿Esto cuánto representa? 1 de cada 5. Claro, no fue la única lista. También estaba la colectora Confluencia con Vos, que le aportó otro puñado más de votos, algo así como unos 12.000 votos, un 8% más. Esto en conjunto, sumados los votos de una y otra agrupación, permitieron redondear un 28% y fracción de esos sufragios. Detrás del MPN se ubicó Juan Peláez, quien participó con 3 listas. Juan Peláez era la cabeza de la lista de Cambia Neuquén. Claro, hay 3 sellos partidarios que llevaban esa nómina de candidatos. Cambia Neuquén, 16.400 votos, algo así como el 10%. La UCR, 8.500 votos. El Nuevo Compromiso, un 4% de los votos, con un puñado de 6.000 y tantos votos. El PRO allí se ubicó bien porque hizo prevalecer, en todo caso, ese número de sufragios que obtuvo en la elección de ayer, y probablemente también sea una prerrogativa que intente, digamos, en esta nueva instancia, hacer valer hacia adentro de ese espacio político. ¿Y quién se ubicó tercero? Tercero se ubicó el peronismo, con Marcelo Zúñiga a la cabeza en la lista del Frente de Todos. Obtuvo algo así como 16.200 votos. También un 10%. 1 de cada 10 neuquinos votó al peronismo. Cuarto, y un poquitito más atrás, pero en ese lote de los terceros, se ubicó Guillermo Monzani, de Juntos por Neuquén, 14.700, poco menos de 15.000 votos. Un peldaño más atrás, la izquierda, para completar este trío, estas 3 fuerzas que ocuparon ese tercer lugar, con menos votos, pero se ubicaron más o menos en la tercera posición, con cierto nivel de paridad. Y son finalmente las fuerzas políticas que se suman al Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Pero lo que te decíamos, con menos del 30% de los votos, el MPN cosechó 4 de 9 concejales. Si hacemos un análisis todavía más finito, un puñado de votos, algo así como 700 votos, le dieron esa prerrogativa de obtener 4 concejales. También ese mismo puñado de votos, esos 700 votos, son los que le quitaron a Peláez empatar las cosas y haber obtenido un 3-3. Finalmente fue 4-2.
un resultado que no necesariamente refleja la proporcionalidad de los votos. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a la aplicación del sistema DONT. Es un sistema por el cual se establecen las prioridades que tiene cada una de las fuerzas políticas para ir ocupando esos lugares de representación. ¿De quién es el triunfo en la jornada de ayer? De la gestión posiblemente, y también de la campaña publicitaria de los últimos meses, de la prolífica campaña publicitaria. El espacio que antes se aglutinaba bajo el paraguas del quiroguismo, esta vez disperso, se ubicó como escolta. Mira, en la política las matemáticas no siempre se llevan bien con la política, ¿eh? La suma de votos del PRO, la UCR, Nuevo Compromiso, Monsanto o confluencia con Voz, cercana ahora al oficialismo municipal, alienta algún análisis contrafáctico y estimula algún conato futuro con vistas a reagruparse. Probablemente la construcción de ese espacio en el seno del Consejo Deliberante sea un primer paso en ese sentido. Y posiblemente también sea una prueba de fuego para saber si es factible esa instancia de reagrupamiento. Pero el otro aspecto que está también vinculado a la jornada de ayer, a la jornada de la elección, es la enmienda. Y es el plebiscito por esa enmienda. De cada 3 votos, 2 fueron a favor, fueron por el sí. Sería ingenuo pensar que la disposición de colores para identificar el sí o el no fue dejado al azar. Esto lo digo en tono de interrogación, lo digo en tono de pregunta, ¿no? El sí, la opción por el sí en la pantalla podía verse en color verde, la opción por el no en rojo. En las últimas semanas se dio un hecho que no es azaroso tampoco, y es el militar la enmienda. Ese militar va entre comillas, porque era la forma en que se tenía de referirse a este tema en las filas del oficialismo, que cargó toda su batería argumental para estimular el voto. ¿Por qué?, se pregunta uno. Si el plebiscito, bueno, el sí o el no, el que saque más votos gana. Sí, no es tan así. Es que el artículo 156 de la misma Carta Orgánica que estaba siendo plebiscitada, cuya enmienda estaba siendo plebiscitada, establece que debe votar, para que sea válido el plebiscito, la mitad de los empadronados. O sea, la mitad de los electores tienen que concurrir y sufragar. Con la elección de ayer quedaron ungidos 9 concejales que se integran a partir de diciembre a la nueva conformación del Consejo Deliberante de la ciudad. Algunos continúan, que son los reelectos. El caso de Jorge Rey e Isabel Mosna en el MPN, Guillermo Monsanto en el espacio Juntos por Neuquén o Marcelo Zúñiga en el peronismo, en el Frente de Todos. Los que se incorporan, Claudio Domínguez y Victoria Fernández por el oficialismo, Juan Peláez y Denise Stilger en Cambia Neuquén, César Parra en la izquierda. La otra pregunta es si van a permanecer 2 años en la función. Y usted me dirá, pero ¿y por qué no van a permanecer 2 años? Si la enmienda dice eso y el plebiscito se convalidó la enmienda. Bueno, aquí también la respuesta no es taxativa. La enmienda, sí es cierto, la aprobó el Consejo Deliberante. Y ayer la aprobó la consulta popular de la ciudadanía neuquina. Pero el tema está pendiente de una resolución judicial. Y ese fallo aún todavía no se conoce. Y va a demorarse algunos días más hasta que el Superior Tribunal de Justicia dé a conocer su veredicto. Lo reconoció el propio presidente del tribunal la semana pasada cuando hablábamos con él, aquí, en este mismo espacio. Mientras tanto, lo que sobrevuela es cierta nebulosa porque las opciones son 2. La justicia le dice sí a la enmienda o le dice no. Son las posibilidades que están. Claro que el no sería contra todo pronóstico. Ahora, ¿lo hará? ¿Podrá fallar en este sentido a la justicia tras la aprobación en el Consejo Deliberante, tras este plebiscito en donde 2-1 fue la respuesta de la ciudadanía frente a esto? Y si le dice que sí a la enmienda,
¿el tema queda resuelto entonces con este fallo del superior? Pregunto, ¿no? Uno siempre pregunta, porque esa es la función de los periodistas. Y si los vecinos que apelaron a la justicia diciendo que el procedimiento no era el apropiado, insisten en la instancia superior y van al corte, ¿cuándo sabremos realmente que la enmienda está vigente? ¿Cuándo sabremos si los concejales electos ayer van a permanecer 2 años o 4 años en su fusión? ¿Será esta la última elección de medio término que se planteó como un objetivo, la gestión de Mariano Gaido? Bueno, estas son las cosas que nos motivan ahora a saludar a uno de esos vecinos que fue el que apeló a la justicia para impugnar la constitucionalidad de esta enmienda. Vamos a saludar a Rodolfo Lafite, quien fue en su momento presidente de la Convención Municipal y uno de los 11 vecinos que, como te decíamos, apeló a la justicia, no para cuestionar el fondo de la enmienda, sino las formas, la manera de reformular el texto de la Carta Orgánica. Lafite, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Agustín. Un gusto estar con vos y con la teleaudiencia. Bueno, ¿cómo evalúa, cuál es la síntesis que puede hacer de la jornada de ayer? Elección de concejales, pero también plebiscito, este plebiscito que ustedes han impugnado. Cuénteme, ¿cómo se sintetiza? Y todavía la ausencia de un fallo del Superior Tribunal de Justicia en esta materia, digamos, en esta apelación que han hecho ustedes respecto de la constitucionalidad o no de ese proceso de enmienda. ¿Cómo sintetiza lo que está pasando, lo que ha pasado en estas últimas horas, Rodolfo? Nosotros nos abocamos a intentar de informar a la comunidad qué significaba esta enmienda, que en realidad no es una enmienda, son 11 enmiendas, porque se enmiendan 11 artículos por separado, así está la ordenanza, pero que nos obligaron a votar con un paquete cerrado, ¿no? Yo escuchaba ayer a alguien que decía que ir a una convención constituyente es dar a representantes políticos la facultad de reformular la Carta Orgánica. Y en este caso es lo mismo, porque los que reformularon la Carta Orgánica, hicieron cambios, fueron los concejales. Y el poder constituyente que tenemos el pueblo por imperio del artículo 4 de la Carta Orgánica, nos limitamos solo a decir sí o no, un paquete cerrado donde no se pudo discutir nada. O sea, en la base del pueblo no hubo discusión. No hubo discusión en los partidos políticos, no hubo discusión en mi partido político, el MPN. O sea que no hubo un proceso claro y transparente sobre este tema, y además la información que daba el municipio fue propaganda, publicidad, con frases hechas, pero no esclareciendo los 11 artículos, cómo estaban redactados, cuáles eran los cambios, qué implicaban los cambios de cada uno de los artículos. Agustín, yo me estuve recuperando de una operación, el miércoles me dieron el alta médica y recién el jueves pude salir a caminar un poco las calles de Neuquén. Estuve por Belgrano, por San Martín, recorrí cerca de 100 comercios y te digo sinceramente que a pocos días de la elección nadie sabía prácticamente que primero que se votaba una enmienda, muy poca gente estaba al tanto del tema, los pocos que sabían no tenían claro el tema, había muy poquitos que sí conocían algo de la situación. O sea, esto ha estado viciado de una falta de información al elector, más allá de los vicios de la Junta Electoral, que hay dos. Primero, obligarnos a votar un paquete cerrado y no artículo por artículo el sí o no, como se hace en cualquier parte del mundo cuando se resuelven estas cosas por referéndum. Y segundo, la forma engañosa de mostrar el sí y el no. El sí verde y el no rojo. Para aquellas personas que veían por primera vez esa pantalla y que no tenían conocimiento de la enmienda, neuropsicológicamente, ¿qué le implica un color verde?
algo bueno, algo transparente, algo que se puede avanzar. Y el rojo es peligro, cuidado con eso, no toque. Y algunos electores que preguntaron, que no conocían el tema de la pantalla y preguntaron de qué se trataba, no, tienen que confirmar el tema de la enmienda. ¿Qué significa confirmar? El sí. O sea, los inducían a votar por el sí. O sea, eso realmente es lo que sucedió. No teníamos mucha expectativa respecto a este tema porque hubo una disparidad total entre la difusión del sí con propaganda, sin informar, y lo que intentamos hacer nosotros por redes sociales, porque en el fondo estuvimos invisibilizados, porque no hubo muchos medios de difusión en el cual pudiéramos salir o que pudiéramos hacer publicidad informando los aspectos del no, ¿no? ¿Y por qué uno podría inferir que esta enmienda ameritaba, digamos, una difusión mayor en todo caso? Digo, más allá de la enmienda en sí, uno podría decir, bueno, es un asunto menor, y ese asunto menor está dado por el desconocimiento, está dado por la aprobación en el Consejo Deliberante y después la aprobación parcial en el ámbito de la justicia, ese acuerdo entre fuerzas políticas dentro del Consejo Deliberante para avanzar en este tema. Muy pocas fuerzas políticas han puesto su voz de oposición o de observación respecto a este tema. Pareciera que fuese un tema poco trascendente. ¿Por qué no es no trascendente? Pocas fuerzas políticas, hubo 4 o 5 fuerzas que dijeron que no estaban de acuerdo. Lo que no hicieron es difundir su posición como la difundió el municipio, porque se abocaron a sus concejales, a las campañas de sus concejales, ¿no? La Carta Orgánica es muy clara, el poder constituyente reside en el pueblo. Y es muy clara en el procedimiento de la reforma de la Carta Orgánica, que es por convención constituyente. Ese es el procedimiento. Hay 3 artículos que establecen eso, y habría que haber llamado a una convención constituyente. Y para simples enmiendas, que es otro procedimiento, que no alteren el espíritu de la Carta, o que sea que no cambien la esencia de lo redactado por los convencionales y aprobado en la convención, o sea, para simples arreglos de texto o corrección de algún error o de alguna incongruencia, pero sin alterar el espíritu, están las enmiendas. Esto no es una enmienda. Primero, porque son 11 artículos. Segundo, porque la mayoría de esos artículos son reformas a la Carta, porque cambian el espíritu de la Carta y la esencia de lo que los convencionales establecimos en la Carta Orgánica, y se tiene que llamar a una elección de convencionales constituyentes a través de los partidos políticos, donde se discutirá durante la campaña el fondo de la cuestión de cada modificación. Cada uno de los ciudadanos nos enteraríamos de qué es lo que se pretende modificar y votaríamos a aquellos que nos representan más en nuestro pensamiento. Y ellos irían a la convención con información para resolver la reforma. Rodolfo. Estas enmiendas se resolvieron en el Consejo Deliberante a partir de una propuesta del intendente que no tuvo una discusión popular. No hubo una discusión popular. Rodolfo, permítame una pregunta más. Acá pueden pasar un par de cosas. Que la justicia haga lugar o no haga lugar al planteo de inconstitucionalidad. Si no hace lugar al planteo de inconstitucionalidad, probablemente lo que tenemos aquí es un revés para esa enmienda, que no sabemos si habrá alguna apelación, por ejemplo, del oficialismo para apelar a la instancia superior. Ahora, si convalidan la enmienda, ustedes que hicieron esta presentación inicial por inconstitucionalidad, ¿también van a hacer uso de esa prerrogativa, es decir, de apelar a la instancia superior, que sería la Corte en este caso? Sí, hicimos reserva de la causa federal en la primera presentación de la acción de inconstitucionalidad y estamos dispuestos a llevarla adelante. Posteriormente a la presentación inicial hicimos 2 ampliaciones y la última tuvo que ver con esta forma de votar
respecto de votar un paquete y no artículo por artículo, ¿no? Y de que no eran simples enmiendas, que varios de los artículos son en el fondo reformas, ¿no? Pregunto esto, Rodolfo, porque, digamos, con la resolución del Superior Tribunal de Justicia no queda resuelta la enmienda en todo caso. Digo porque si la convalida ustedes van a apelar a la Corte y en consecuencia no sabremos si los concejales van a durar 2 años, 4 años, si la enmienda está firme, no está firme. La enmienda, además hay un procedimiento que se tiene que cumplir, que yo no lo tengo muy claro, habría que preguntarle bien a algún abogado, que con la Constitución reformada establece que tiene que ir las reformas a la legislatura, ¿no? Antes, con la Constitución anterior, la aprobaba o la rechazaba. Esta vez va como en consulta a la legislatura nada más. Calculo que la enmienda tendrá que ir ahora a la legislatura para ese procedimiento. Y a partir de ahí quedará firme. ¿Cómo quedó firme la ley en el año 95? Que nosotros recurrimos al Tribunal Superior de Justicia y en el 96 falló a favor nuestro y retrotrajo para atrás la redacción de esos artículos. Así que bueno, este sería el mismo procedimiento en este momento, ¿no? Sí va a quedar la duda si se retrotrae lo aprobado en el referéndum, ¿no? Está. En síntesis, para que nos quede claro, si se convalida en la justicia la enmienda, van a apelar entonces a la justicia, a otra instancia, que sería la Corte. Seguro, sí. Seguro. Y vamos a apelar. Con lo cual, una definición se estira mucho más allá en el tiempo, digo porque la Corte no tiene plazo, si los concejales asumirían el próximo 10 de diciembre y estaríamos en una suerte de nebulosa si van a durar 2 años, 4 años. Sí, van a poder asumir igual, les dirán que asumen por 2 años, pero si en el interín resuelve la Corte Suprema el tema y convalida que esto es inconstitucionalidad, durarán 4 años, porque el llamado en definitiva a los concejales, que es una de las cosas que cuestionamos, la cláusula transitoria, es con la actual Carta Orgánica, es por 4 años. El tema es que lo que resolvió la enmienda, que son los 11 artículos y la incorporación de esa cláusula transitoria, para nosotros no es retroactivo, es a partir del momento en que se aprueba, que es en el momento que se convalida el resultado del referéndum. Del referéndum, claro. Está. Rodolfo, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido de darnos estos minutos. Algo más con respecto de esto. A ver. Fíjate vos que, una cosita más, Sí. que Inaudi en el conversatorio que hicieron, que era el pro enmienda, dijo, esto no es para esta gestión de gobierno del intendente Gaído, esto es para una próxima gestión, justamente por este aspecto. Es lo mismo que están diciendo ahora, que el ahorro, porque hablan del ahorro, se va a producir y lo van. No es para ahora, es para el 2025, porque la próxima elección de medio término sería en el 2025. En todo caso, un ahorro se produciría en el 2025, no ahora. Entonces, hay discursos e información que no coinciden con la realidad, por no decir otro término. Está. Me imagino que esto le ha generado también alguna serie de llamados y de consultas, digo, desde lo político, ¿o no? Porque lo ven como... Sí, no, realmente he tenido muchas satisfacciones, en realidad, porque como somos los únicos que nos hemos abocado a brindar información, hicimos una comparativa de los artículos, yo hice un video, no pude hacerlo más de 10 minutos, con algunos temas, no todos los temas, y que mucha gente se informó a partir de eso. Por eso también hubo 50.000 personas que estuvieron por el no, ¿no? No pudimos llegar a toda la población, pero muchos que estaban originalmente por el sí me expresaron que a partir de toda esa tarea de divulgación y de informar y de explicar cómo son estos dos procedimientos de la Carta Orgánica, de la reforma y de la enmienda, decidieron votar por el no, ¿no? Ahora sí,
Gracias por estos minutos, Rodolfo, ha sido No, muy gracias amable. Agustín, un gusto siempre estar con vos. Gracias. Rodolfo Laffitte ha sido presidente de la Convención Municipal, la que tuvo a su cargo la redacción desde cero de la Carta Orgánica. La Carta Orgánica es la ley madre, la ordenanza madre a nivel Estado municipal. Lo que es la Constitución para la provincia o la Constitución para la nación, la Carta Orgánica es al gobierno de la ciudad, al Estado de la ciudad de Neuquén. Esta enmienda, como decíamos, ha sido convalidada en este plebiscito en donde triunfó el sí, pero que no termina de resolver este intríngulis respecto de la validez de la misma. Digo, este tema nos va a seguir dando que hablar en las próximas semanas, probablemente, y en los próximos meses también, si es que se dilata ese trámite tribunalicio de este planteo de inconstitucionalidad, no por la cuestión de fondo de esto, sino por la modalidad que se eligió y que se consensuó en el ámbito del Consejo Deliberante para llevar adelante la reformulación del texto de la Carta Orgánica. Vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de este tema, pero también de economía, en un momento en donde probablemente las elecciones de este fin de semana no puedan desglosarse también de ese proceso electivo que estamos viviendo en la región y en el país y que tiene dentro de algunas semanas otro capítulo muy importante que son las elecciones nacionales también de medio término para renovar la representación de las provincias y de la nación en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ni Neuquén ni Río Negro eligen senadores, eligen sí diputados. Hay otras 8 provincias del país donde eligen senadores, pero la tensión es muy fuerte con vista a esas elecciones. Y hay una cuestión sobre la que vamos a focalizar la mirada y que es el aspecto económico, en donde en buena parte la campaña proselitista nacional está centrada precisamente en incidir en ese terreno. Quizás porque una de las vísceras más sensibles sea el bolsillo y por allí también se intenta captar algún tipo de simpatía. Después de la pausa, ya volvemos.